Hola cuenteros, en la noche de hoy, aparte del cuento que les traigo, vengo con una petición muy especial. Si les gusta mi trabajo, si les gusta los cuentos que comparto diariamente para todos ustedes, les agradecería con el corazón que los compartieran, que se los contaran a sus amigos, que les hicieran llegar los videos, le enseñaran a todas las personas que ustedes conozcan que les puede interesar este tipo de temáticas, este tipo de entretenimiento, para de esta forma hacer crecer la comunidad. Pueden apoyarme dándole me gusta a cada video, a cada historia, siguiéndome en las otras redes sociales. Recuerden que no solamente tenemos Facebook, también estamos en YouTube y estamos en Spotify. Dejaré los enlaces en el pie de página de este video. En serio, quedaría muy agradecido con todos los que hacen parte de esta gran fogata. Sin más, comencemos. Soy el Cuentacuentos. El Pacto, escrito por Jacqueline Sandoval. Siempre hemos escuchado historias campestres sobre supuestos pactos con el diablo, pero generalmente pensamos que solo son cuentos inventados por los lugareños. Sin embargo, yo les aseguro que no todas estas historias son producto de la ficción. Me crié en un pequeño poblado rural, en el seno de una familia como muchas de aquel lugar, humildes, sencillas, pero con grandes sueños. Mi sueño siempre había sido darle una buena vida a mi madre y sacarla del infierno en el que vivía. Mi padre era un hombre holgazán, vago y entregado a las fiestas y al alcohol, un completo irresponsable. Sin embargo, mi madre era todo lo contrario, una mujer esforzada, amorosa y muy trabajadora. Como suele ocurrir en las familias de pueblos, éramos numerosos. Mi madre logró dar a luz a 5 hijos vivos, de los cuales yo era la menor, en ese entonces. Como comprenderán, con una familia tan grande y con un padre irresponsable, nuestra vida no era nada fácil. Veía a mi madre levantarse al salir el sol, cortar leña para encender la cocina, preparar el desayuno que solo consistía en una taza de té, con una rebanada de pan, y luego se iba a trabajar. Nada le quedaba grande a mi madre. Ella se desempeñaba en cualquier labor, ya sea ordeñando las vacas de los vecinos, lavando ropa, cosiendo, limpiando o arando alguna siembra. Para ella todo trabajo digno, que le sirviera para llevar alimentos a la mesa, era una bendición. Mi padre, por otro lado, solo se dedicaba a beber y a maltratar a mi madre. Cuando ella escondía el poco dinero que ganaba, él violentamente la amenazaba. Sin embargo, mi madre resistía los golpes con tal de no perder el dinero, con el cual debíamos comer. Lamentablemente mi padre se dio cuenta de su punto débil. Este éramos nosotros, sus hijos. Debido a esto, comenzó a amenazarla con golpearnos si no le daba dinero. Mi madre en ese momento no tenía más opciones que entregarle las pocas monedas para que mi padre pudiera pagar su vicio. Recuerdo con dolor que en muchas ocasiones me acercaba a ella para curarle los golpes mientras le prometía que cuando yo creciera la sacaría de ese lugar y le compraría chocolates y hermosos vestidos. Iríamos a pasear a bellos lugares y conoceríamos el cine, lugar del que tanto hablaban los vecinos. Mi madre, conmovida por mi inocencia de esos años, solo me sonreía, tal vez con un mínimo de esperanza de que las cosas fueran así. Sin embargo, tenía claro que nada la podría sacar de su destino. En ese tiempo yo solo contaba con 6 años y ya había conocido el lado oscuro de la vida.
No obstante, la pesadilla familiar solo estaba recién comenzando. Recuerdo que todo comenzó en una fría noche de lluvia. El viento golpeaba las ramas del árbol con fuerza contra la ventana de mi habitación. El ambiente estaba muy extraño y denso, como si presintiera algo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, anunciándome el comienzo de las desgracias. A pesar de que todo estaba en silencio, exceptuando por el ruido del viento, podía sentir un murmullo que venía desde la puerta de entrada. Desperté a mi madre, quien dormía a mi lado, y ella me dijo: «Tranquila, hijita. Debe ser tu padre que viene llegando borracho nuevamente. Solo vuélvete a dormir, que yo iré a ver qué sucede». Las palabras de mi madre no fueron tranquilizadoras. Algo en su tono no andaba bien. Pero preferí ignorar la situación y me cubrí con la manta hasta la cabeza. Luego de un momento me quedé dormida, pero desperté por el llanto de mi madre y los gritos de mi padre. Salí a ver qué sucedía y pude notar que mis hermanos también se habían levantado y miraban inmóviles la escena desde la escalera. Mi padre había llegado borracho, tal cual como había mencionado mi madre, pero no había llegado solo. A su lado estaba un elegante caballero de penetrante y siniestra mirada, que hicieron que mi cuerpo temblara bajo su vista. En la mano de mi padre estaba la única gallina que teníamos, el que significaba el tesoro de mi madre, puesto que gracias a ella podíamos disfrutar de algunos huevos para ahuyentar el hambre en los días malos, y en los buenos se podían vender para obtener algo de dinero extra. Mi madre lloraba de rodillas en el suelo con la cara entre las manos, viendo cómo su hermosa gallina yacía muerta en las manos de su esposo, quien reía a carcajadas para demostrarle a su nuevo amigo que era él quien mandaba en la casa. Luego este le pasó la gallina a mi madre para que le hiciera una sopa para él y su amigo, ya que querían abrigarse en esa fría noche de lluvia. Mi madre, en su camisa de dormir, manchada de sangre, desplumaba su gallina mientras sus lágrimas caían en la piel de aquella ave. Mi padre, indignado, al ver que mi madre no dejaba de llorar, le propinó una cachetada y le dijo: «Eres una estúpida mujer. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante escándalo por un pájaro muerto? Era mi gallina, me daba huevos, los que podía vender para obtener un poco más de dinero». «Dinero, dinero, dinero. Es lo único que te importa. Ya traeré dinero a la casa, a ver si así te conformas y dejas esa lloradera». Mi madre obviamente no le creyó, como tampoco le creíamos nosotros. Sin embargo, decidió callar, mientras miraba a mi padre salir molesto de la casa en compañía de su amigo. Pasaron 3 días, y de mi padre nada se sabía. Mi madre buscaba por todo el pueblo algún rastro de él, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. La angustia de mi madre pasó a la culpa y al nerviosismo, pensando que le había sucedido alguna desgracia por culpa de ella. Debí cocinarle no más esa sopa sin llorar. Total, solo era una gallina. Ahora, quizás, ¿qué le habrá pasado? Yo no le decía nada. Solo le daba la mano en señal de apoyo. Con 6 años, no era mucho lo que pudiera decir. Pasados los 3 días, mi padre regresó como si nada hubiera ocurrido. Estaba feliz, sonreía y cantaba. Mi madre corrió a sus brazos y le dijo: «Viejo, ¿dónde estabas? Me tenías muerta de la preocupación». «Te dije que traería dinero a la casa, y aquí está», contestó mi padre, dejando sobre la mesa un pequeño saco de tela con dinero en su interior. «Pero viejo, ¿qué hiciste? ¿Acaso robaste un banco o te sacaste la lotería?» «Nada de eso, mujer. Solo hice buenos negocios con mi socio». Desde aquel día,
No nos faltaba la carne en la mesa ni la leche al desayuno. Sin embargo, mi madre siguió trabajando, ya que, decía, quedarse en casa llama a la flojera, y que la flojera era la madre de todos los vicios. Mi padre, por su parte, tampoco cambió mucho su estilo de vida. Vivía de fiesta en fiesta y de mujer en mujer, hasta el momento en que se sintió enamorado de una jovencita y se marchó de la casa. Me voy de la casa, mujer. Tú ya no me sirves para cumplir con tus obligaciones de esposa. Además, yo soy un hombre viril y necesito una potranca que me siga el ritmo. Aquí te dejo algo para que mantengas a los niños, y cada mes te mandaré algo más con el cura del pueblo. Yo me iré a la ciudad. Este pueblucho ya no es para mí. Diciendo esto, y dejando un fajo de billetes sobre la mesa, mi padre desapareció de nuestras vidas por un tiempo, y debo admitir que fue la mejor etapa de mi infancia. Con mi madre y mis hermanos éramos felices. Vivíamos sin miedos y sin escándalos. Pese a que ya no teníamos la comida de antes, con lo poco que teníamos éramos felices. Mi madre en su orgullo no gastó ni un peso de lo dejado por mi padre, ni recibió lo que mandaba con el sacerdote, por lo que esa cantidad el cura lo utilizaba para obras de caridad, o al menos eso decía él. De igual forma, a nosotros no nos importaba, ya que mis hermanos, que ya eran algo mayores, se pusieron a trabajar, y así, ayudaban con los gastos de la casa. Como mencioné, vivíamos felices y tranquilos, pero esa felicidad no es eterna. Al pasar 5 años, en una tarde de domingo, reapareció mi padre. Estaba enfermo y bastante deteriorado en su imagen. Mi madre al verlo lo recibió con amabilidad, pese a los reclamos hechos por mis hermanos y por mí. Sin embargo, ella con autoridad nos dijo: él es su padre y es mi esposo. Yo hice una promesa en el altar y frente a Dios, que lo cuidaría y estaría con él hasta que la muerte nos separe, y yo cumpliré mi palabra. Además, se ve que no le queda mucho tiempo de vida. Claramente ninguno de nosotros estábamos de acuerdo con sus palabras, pero mi madre era una mujer muy terca, por lo que debimos dejar de protestar. Además, tenía razón. Mi padre había llegado a casa prácticamente moribundo. Lo llevó a su habitación y mandó a buscar al médico, el cual confirmó nuestras sospechas. Su fiebre era muy alta y se veía muy débil, por lo que solo lo salvaría un milagro. Aquella noche nadie pudo dormir. Recuerdo que mi padre había enviado a Renan, mi hermano mayor, a buscar al cura del pueblo. Pero luego de las protestas de mi padre negándose a verlo, mi madre nos envió a acostar. Pasaban las horas y yo no podía dormir. El ambiente se sentía extraño. Un olor a agua podrida salía de la habitación de mis padres, la cual llenaba toda la casa, al igual que los gritos de mi padre, quien en su estado le decían a mi madre que no permitiera que se lo llevaran. La angustia de escuchar sus gritos desesperados me hicieron levantar de la cama. Fui hasta su puerta y me quedé sigilosamente observando la terrible escena. Mi padre tenía los ojos desorbitados, mientras mi madre entre lágrimas le rezaba el rosario. Pero lo que más me impactó fue ver cómo la llama de la vela encendida tomaba la forma de un ser demoníaco. La flama bailaba al compás del viento, formando en la sombra la figura del diablo, con cuernos y una cola. Aquella imagen heló mi sangre hasta mis huesos. Sentía un terror inmenso, solo superado por los fuertes golpes que en ese momento se escucharon en la puerta. Mi madre, asombrada, dejó su rezo para ir a abrir la puerta. Entre tanto yo corrí a esconderme de mi habitación. Desde aquel lugar pude escuchar que mi madre hablaba con un hombre de voz fuerte y profunda, quien decía que debía ver a mi padre a pesar de la negativa de mi madre. Pero aquel hombre fue tan insistente que ya no pudo poner resistencia.
A los minutos escuché sus pasos subiendo por la escalera, y mi miedo se hacía más presente, sobre todo al verlo pasar por fuera de mi puerta. Aquel hombre era el supuesto socio de mi padre, lo recordaba bien, puesto que era el mismo hombre de mirada y risa siniestra, que acompañó a mi padre el día en que mató la gallina de mi madre. Luego de estar unos minutos a solas en la habitación, aquel hombre se fue, no sin antes decirle a mi madre que se volverían a ver. Palabras que me sonaron como una amenaza. A la mañana siguiente, mi padre milagrosamente estaba recuperado, tanto en su salud, en su aspecto y en su personalidad. No era ni la sombra del hombre malvado que habíamos conocido. Se comportaba de forma amable y respetuosa con mi madre, llenándola de halagos y detalles. A los meses mi madre nos dio la noticia de que nuevamente estaba embarazada. A mí no me parecía buena idea, pero la veía tan feliz que no fui capaz de decirle nada. Después de unos días, poco a poco, mi madre comenzó a enfermar. Tuvo un muy mal embarazo, por lo que pasó la mayoría de los meses en cama. Cada vez la veía más débil y deteriorada. De la mujer fuerte y valerosa solo quedaba el recuerdo. Después de su parto, mi madre quedó casi inconsciente, por lo que yo, al ser la única hija, debía hacerme cargo de mi hermanito, haciendo el rol de madre con tan solo 12 años. Mi padre, en cambio, actuaba como si nada pasara. A estas alturas, volvió a sus andadas de fiestas y a beber, volviendo a recordarme todos los horrores del pasado. Cierta noche de lluvia, en que los perros aullaban con evidente temor, mi padre llegó en compañía de su socio, aquel hombre que inspiraba tanto miedo. Les abrí la puerta y mi padre con un grito me mandó a la cama, mientras ellos subían hasta la habitación de mi madre. Al pasar unos minutos escuché los gritos desgarradores de mi madre. Dejé a mi hermanito en su cuna y corrí hasta su habitación. Desde la puerta vi como aquel hombre siniestro posaba sus manos en su corazón, mientras ésta se retorcía como si su cuerpo se estuviera quemando. Sus gritos eran desgarradores. Quise correr a liberarla, pero al ver la sombra de aquel hombre proyectada en la pared con la forma del mismísimo demonio, con su cuerno y su cola, me paralicé en el acto. Mi padre, al darse cuenta de mi presencia, me sacó del lugar dándome unas bofetadas por haber salido de mi habitación y por desobedecerle. Yo lloraba de impotencia, rabia y miedo. No había nada que pudiera hacer. Mi madre se estaba muriendo y yo no podía ayudarla. Ese fue un gran dolor y una culpa que me acompañó durante años. Al rato mi padre acompañó a su socio a la puerta y, dándole la mano, como cerrando un trato, se despidió de él, quien con su voz profunda que helaba mis huesos, le dijo: «En 3 años nos volveremos a ver». Seguido de esto mi padre me dijo: «Sécate las lágrimas, niña, y ve por el médico y el cura del pueblo». Obedecí sin decir una palabra, y me interné en la oscuridad de la noche, en la que podía ocultar mis lágrimas, hasta llegar a la casa del médico y la del cura. Cuando se llevaron a mi madre, me di cuenta de que en la cama había dejado una mancha de aceite formando una silueta. Su silueta. Mancha de la que se expelía un fuerte olor a podrido y al azufre. Un olor tan inmenso que debí quemar todo, puesto que al pasar las horas ya se había impregnado toda la casa. Después de la muerte de mi madre, toda mi vida cambió. Me sentía sola y vulnerable. Para mis hermanos también fue un gran golpe, por lo que cada uno se encerró en sí mismo, dedicándose al trabajo. Sin embargo, Renan, el mayor, no pudo soportar la muerte de mi madre. Cayó en una depresión y al cabo de 3 años, en el aniversario de su muerte, acabó con su propia vida. Cabe mencionar que la noche antes de este hecho, nuevamente habíamos recibido la visita del socio de mi padre.
Mi único refugio era mi pequeño hermano, a quien amaba profundamente como si fuera mi hijo. Él crecía en un ambiente de amor y seguridad, tanto como le podía proporcionar, escondiéndolo de los escándalos de mi padre ebrio, para que no se diera cuenta de nuestra realidad. Con el pasar del tiempo, mis hermanos uno a uno iban falleciendo, todo en la misma fecha, cada 3 años, y todos precedidos por la visita del socio de mi padre. En el pueblo, ya se corría la voz de que mi padre había pactado con el diablo para obtener dinero a cambio de la vida de la familia. Estos rumores me llenaban de miedo, por lo que cerraba mis oídos, aunque en el fondo yo intuía que eran verdad. Al acercarse nuevamente la fatídica fecha, al cabo de 3 años nuevamente me llené de temores. Sabía que era mi turno de partir. No obstante, mi miedo no era de morir, ya que mi vida era lo suficientemente miserable como para tenerle algún apego. Sin embargo, mi temor era dejar solo a mi hermanito, quien en ese entonces ya tenía 12 años. Además, sabía que si no detenía esa situación, él sería el próximo a fallecer a sus 15 años. En ese entonces, yo ya estaba de novia con Ismael, quien me propuso arrancar a la ciudad con mi hermanito. Pero yo sabía que esa no era la solución, puesto que uno de mis hermanos se había ido de casa, y aún así la muerte lo alcanzó en la ciudad, muriendo en un trágico incendio. Esperé a que llegara la víspera de la fecha fatal. Sabía que el socio de mi padre iría a visitarnos, por lo que estaba decidida a enfrentarlo venciendo todos mis temores. Al llegar a medianoche, acompañado de la lluvia y de los aullidos de los perros, apareció la siniestra figura de aquel ser golpeando la puerta. Fui a abrir mientras mi padre dormía profundamente, producto de unas hierbas somníferas que le habían puesto a su cena. Invité a entrar a aquel hombre y le ofrecí una copa de vino, la cual aceptó con su siniestra sonrisa. Luego de tranquilizar mi evidente nerviosismo, comencé mi conversación con aquel demonio. Sé bien quién es usted, y es lo que ha hecho con mi padre. Ya muchas vidas se han cobrado por su pacto, pero no puedo permitir que esto continúe. Les pido un nuevo trato para dejar esto hasta aquí. Él me miró y escuchó atentamente. Luego de un largo silencio, me dijo: admiro tu valentía. Durante años te vi temerosa, vulnerable y débil, pero ahora me has demostrado tu valor. Por consideración a eso te contaré todo lo sucedido. En un principio, nuestro pacto era muy simple. Le ofrecí una pequeña cantidad de dinero a cambio de un sacrificio. Tu padre aceptó, puesto que él solo quería una mínima cantidad para pagar su deuda en la cantina, para así poder seguir bebiendo. En ese momento, me ofreció el sacrificio de la gallina de tu madre, y hasta aquí quedaría nuestro trato. Pero la ambición le ganó. Aquella noche, después que nos fuimos de esta casa, me ofreció su vida a cambio de más dinero. Pero al pasar los 5 años, periodo en el cual vendría por él, se acobardó e hizo un nuevo trato. Entregó a tu madre, y obviamente también pactando una nueva cantidad de dinero, el cual le proporcionaba sin límites, pero solo por el tiempo pactado. Por cada vida le concedía aquel mismo trato. Ahora corresponde una nueva vida para los últimos 3 años que ya acontecieron, y no me iré sin cobrarlo. Como comprenderás, así soy yo, alguien de palabra. Exijo que se cumpla con la palabra recibida. Entiendo perfectamente. Yo no necesito hacer un pacto por dinero. Yo solo quiero pactar por el fin de aquel trato. Y si tiene que reclamar una vida, lo justo es que la vida que se lleve sea la de mi padre. Lo dije sin titubear, esperando que en este acto se hiciera justicia. Aquel demonio nuevamente quedó en silencio, como analizando cada una de mis palabras, para luego, después de una larga pausa, contestarme: acepto tu propuesta, pero no será tan fácil. Tú misma debes ofrecerme su vida,
Debes llevar a tu padre en 7 noches más, bajo el viejo roble que está en la cima de la colina. Ahí con esta daga, a medianoche debes arrancarle el corazón, cuando aún esté con vida. Luego, solo si te atreves, puedes comértelo. Esa parte del trato es para liberar el alma de tu madre y la de tus hermanos, para que descansen en paz. Eso lo dejo a tu criterio. Así, de esa manera se sellará el pacto que hice con tu padre. Está bien, lo haré. Nos dimos la mano sellando el pacto y se marchó, dejando en mí una mezcla de emociones, miedo y tristeza, pero por otra parte también cierto alivio de saber que podía salvar la vida de mi hermanito. Al otro día mi padre despertó algo confundido. ¿Qué día es hoy? Me quedé dormido ayer. Algo que no debía haber hecho, puesto que tenía que esperar a mi socio. ¿Sabe si vino? Sí, padre, sí vino. Pero le dije que dormías, así que dijo que en unos días más volvería. Aquella respuesta le dio cierto alivio, por lo cual me pidió algo de comer y luego se fue a la cantina a beber como siempre. Pasados los 7 días, ideé un plan para llevar a mi padre hacia la colina. Esperé a que llegara del bar, con los ojos llorosos para hacer más creíble mi mentira. Él al verme, como esperaba, me dijo: ¿Por qué lloras ahora? Eres igual a tu madre. Una mujer débil que cree que todo lo puede solucionar llorando. Si en algún momento dudé en cumplir mi trato, sus duras palabras me dieron la certeza de que se merecía el destino trazado por el demonio. Papá, es que perdí el anillo del matrimonio de mi madre. ¿Y por esa baratija lloras? Ya te compraré otro yo, uno más caro. Mira que llorar por una tontería como esa. No se trata del valor material, sino porque es el único recuerdo que atesoré de la memoria de mi madre. Bueno, debe estar por ahí, ya lo encontrarás. Es que no está en la casa. En la tarde fuimos con mis hermanos a la colina y ahí se me perdió. Temo que otra persona lo encuentre y se lo lleve. Está bien, mañana lo iremos a buscar. No, papá, debemos ir ahora. Para mañana ya se lo pueden haber llevado los hombres que van a la madrugada a buscar leña. Por favor, papá, yo nunca te pido nada. Acompáñame a buscarlo ahora. Está bien, vamos. Eres como todas las mujeres, siempre dando problemas. Con notable nerviosismo oculté la daga y las cosas que utilizaría en el sacrificio. Emprendimos el rumbo en medio de la oscuridad, la que solo era disipada por una tenue luz de luna, mientras la voz de mi padre rompía el intenso silencio con reclamos de los sacrificios que había hecho toda su vida por su familia y que nada era suficiente. Al llegar a la cima, bajo aquel roble, le dije que era el lugar donde había estado. Encendió la linterna y se agachó para buscar dicho anillo. Con el nerviosismo no me di cuenta que aquel anillo lo llevaba en mi dedo. Mi padre, al alumbrarme con la linterna y al darse cuenta, me miró con asombro y furia. «Niña de porquería, ¿me hiciste salir de casa hasta ahora, siendo que todo el tiempo tuviste el anillo en tu dedo? De esta paliza nadie te salvará». Se abalanzó sobre mí con violencia, pero logré tomar un palo que tenía a mi alcance y lo golpeé en la cabeza. Cayó de espaldas, casi perdiendo el sentido. Momento, el cual aproveché para sacar la cuerda que llevaba y amarrarlo al árbol. Tomé la daga y la puse frente a sus desorbitados ojos, los cuales estaban recuperando el conocimiento, y le dije: «Ahora pagarás todas tus fechorías y vengaré la muerte de mi madre, quien no se merecía la miserable vida que le diste». Enceguecida por la rabia y la ira, al recordar todos los maltratos y humillaciones recibidos por mi madre, corté su piel sin una pizca de remordimientos. Llevada por la locura en medio de sus gritos desgarradores, arranqué su corazón, el cual, aún latiente entre mis manos, procedía a devorarlo, sin notar que el mismísimo diablo, ya sin su disfraz, se encontraba a mi lado.
Cuando acabé con mi ritual, aquel demonio devoró lo que quedaba del cuerpo de mi padre. Tal cual un animal hambriento, yo miraba horrorizada aquella terrible escena, pensando que era el final justo para tan despreciable hombre. Luego de que el diablo terminó su banquete humano, se despidió de mí, no sin antes ofrecerme un nuevo trato a cambio de dinero, el cual obviamente no dudé en rechazar. Yo solo quería la libertad de vivir tranquilamente junto a quienes amaba, por lo que el demonio se alejó de mí, riendo a terroríficas carcajadas. Ya sin un rastro del cuerpo de mi padre, emprendí el regreso a casa. En ese momento la luna brillaba como nunca antes, alumbrando mi camino, en el cual me pude reencontrar con el alma ya liberada de mi madre. La emoción me embargó en ese instante y corrí a sus brazos, mientras le pedía perdón por no cumplir mi palabra de haberle dado una mejor vida. Ella con la más bella sonrisa me dijo: «Hija, me has dado la mejor de las vidas ahora que has liberado mi alma. Sé feliz y cuida de tu hermanito. Estoy orgullosa de ti y de la enseñanza que te di. Ya nos volveremos a reencontrar. No olvides que donde esté, te seguiré amando y siempre serás mi niña pequeña». Diciendo esto se desvaneció en un haz de luz acompañada de las almas de mis hermanos, las cuales también fueron liberadas. Después de todo aquel horror vivido, recuperé mi vida junto a mi hermanito y a Ismael, quien es un hombre trabajador y cariñoso. La vida no siempre es fácil, pero al final si buscamos soluciones, nos compensa el sufrimiento vivido con alegría. Tuve un padre alcohólico y malvado. Sin embargo, la vida me premió con un marido trabajador y bondadoso, con quien he podido vivir una vida en tranquilidad y armonía. Ahora, mi padre es solo un mal recuerdo y parte de las leyendas locales, las cuales cuentan de un hombre que cada 3 años grita desgarradoramente en la cima de la colina por haber pagado con su vida un pacto con el diablo. Leyenda la cual le dejó una lección al pueblo referente a que la ambición no lleva a nada bueno, solo desgracias y sufrimiento.